Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad, este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde discutimos temas de actualidad que tienen gran impacto sobre nuestra vida como pueblo y sobre los cuales la Iglesia, particularmente su magisterio social, tiene algo también que decir. En la mañana de hoy me encuentro dialogando con nuestro querido amigo y vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, también pasado decano de la Escuela de Derecho, el licenciado José Frontera Ajenjo. José, bienvenido. Saludos, Israel. Un placer estar aquí contigo y con los amigos de Iglesia, Estado y Sociedad. En la mañana de hoy hemos invitado a José, como cariñosamente le digo, para que dialoguemos sobre el tema de la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, el caso que revocó el precedente de Roe versus Wade sobre el derecho constitucional federal al aborto de las mujeres, y que el Tribunal Supremo en apretadísima síntesis dijo que no existía tal derecho. Y para conversar sobre este y temas relacionados a lo que es el proceso político en los Estados Unidos, pues he querido invitar a José Frontera, que es un estudioso de estos temas, para que un poco nos ilustre al respecto. José, el caso de Dobbs, el tribunal recalca de manera insistente en que es un asunto que debe quedar en manos del proceso político y de los oficiales electos de los estados. ¿Nos podrías explicar por qué el tribunal nos hace ese señalamiento? Mira, Israel, es común, y esto es algo que tú como profesor de Derecho Constitucional y yo en el curso de Jurisdicción Federal tenemos en ocasiones que discutir insistentemente con los estudiantes, que cuando hablamos del sistema federal americano nos concentramos en decir que es un sistema republicano de gobierno y que tiene separación de poderes entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial con su sistema de pesos y contrapesos. Lo que a veces no resaltamos lo suficiente, o al menos no en la discusión pública de estos temas, es lo que quiere decir que sea un sistema federal. Un sistema federal es un sistema donde las competencias, la autoridad se divide entre los componentes del sistema, en este caso los estados, y el gobierno principal, que sería en este caso el gobierno federal. En el caso de los Estados Unidos, el gobierno de los estados es anterior al gobierno federal. Los estados existen antes que la Constitución. Existen desde el periodo inglés, cuando eran 13 colonias, y son los estados los que dan forma a el gobierno federal como un gobierno unitario que abarque a todo el país, que forme un solo país para efectos del derecho internacional y que tenga entonces unos poderes asignados, unos poderes delegados. Así que cuando se aprueba la Constitución, que no la aprueban las legislaturas estatales, sino que se aprueban en asambleas especiales en cada estado, se hace con la intención, y así lo explicaba el juez John Marshall, ¿verdad? El gran pensador del derecho constitucional americano, el gran desarrollador del derecho constitucional americano, que de esa manera el pueblo decidió qué poderes transfería al gobierno federal y qué poderes mantenían a su nivel
en el control directo de los estados. Tan es así que cuando se aprueba la Carta de Derechos, las primeras 10 enmiendas a la Constitución, la enmienda 10ª consagra este principio con la cláusula de poderes reservados, cuando dice que todos aquellos poderes que no han sido enumerados en la Constitución y expresamente delegados al gobierno federal se reservan en los estados. Así que la opinión es en principio una reafirmación del principio federalista. Aquí hay unas competencias que corresponden al gobierno federal. ¿Qué pasa? Ese poder del gobierno federal ha sido ampliado con el paso del tiempo, haciendo particularmente uso de una cláusula constitucional que es la enmienda 14. La enmienda 14, que todo el mundo la conoce como la cláusula del due process, establece que nadie puede ser privado de los derechos de vida, libertad y propiedad sin un debido proceso de ley. El Tribunal Supremo, en su interpretación de esa enmienda 14, ha categorizado ese due process, ese debido proceso de ley, en dos grupos. Lo primero, lo que corresponde a la definición de los conceptos vida, libertad y propiedad. Y a eso es a lo que nosotros los abogados le llamamos el debido proceso de ley sustantivo. ¿Por qué sustantivo? Porque le da contenido a los derechos garantizados por esa cláusula. Y al mismo tiempo, pues tiene un componente procesal, que es entonces cuál es el debido proceso necesario para poder limitar o privar esas tres categorías de derechos. Así que el Tribunal Supremo ha usado la parte sustantiva para incluir dentro de la Constitución, por vía de la enmienda 14, garantías y derechos que no están expresamente mencionados en la Constitución, pero que al incluirlos en la definición de esos tres conceptos, vida, libertad y propiedad, pues quedan consagrados con rango constitucional. Eso fue lo que pasó en Roe versus Wade. En Roe versus Wade, y expresamente así lo dice el caso de Roe versus Wade, que siguiendo la línea de los casos del llamado derecho procesal sustantivo, se reconoce dentro de la Constitución un derecho de la mujer en la categoría del derecho de libertad. La categoría del derecho de libertad dice, la libertad reconoce la autonomía reconoce la intimidad, y en ese reconocimiento de la libertad como garante de autonomía e intimidad, las decisiones sobre el aborto son decisiones protegidas. Ahora, desde el primer día, desde Roe y posteriormente con mayor énfasis en Planned Parenthood versus Casey, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos siempre dejó la puerta abierta a decir que había un interés apremiante de los estados en las decisiones sobre el aborto, particularmente por el balance sobre el derecho a la vida del no nacido. Pero que como ellos no iban a entrar, y lo dicen expresamente desde Roe, como ellos no iban a entrar en una decisión sobre el inicio de la vida, entonces ellos se abrogaban limitar el derecho de los estados, contra de la enmienda 10, frente a un derecho que ellos le adjudican a las mujeres por la vía de la enmienda 14. Lo que hace este Tribunal Supremo es decir, oye, se nos fue la mano. Se nos fue la mano al hacer eso porque le quitamos el control de un asunto a los estados, aun cuando decíamos que el estado tenía un interés apremiante sobre ese asunto. Y eso, en un balance entre la enmienda 10 y la enmienda 14, no debimos hacerlo. Así que vamos a devolver este asunto a los estados dentro de ese contexto de federalismo. Así que no es que prohíbe el aborto a nivel de los Estados Unidos, es que dice que no tiene garantía de derecho constitucional y que por lo tanto no es un área de competencia del derecho federal, sino que es un área cuyo control deben retener y le asigna de vuelta a los estados. Que es lo que por allí conocemos como el poder de razón del Estado, que siempre ha existido o se le ha reconocido a los estados,
con E minúscula, como le digo yo, ¿verdad? Los estados que forman la Federación de los Estados Unidos, ese derecho a reglamentar todo lo que tiene que ver con la vida, la salud y el bienestar de los ciudadanos, y en este caso también el de los no nacidos. O sea, me parece particularmente interesante esto que le explicas a nuestro público sobre el asunto del debido proceso de ley sustantivo, ¿verdad? De ese contenido que el tribunal a lo largo de la historia había estado añadiéndole a esa enmienda 14ª al definir de qué se trataba la libertad, la vida y la propiedad. Porque hay una línea de pensamiento de pensadores juristas norteamericanos, entre ellos varios de los jueces que componen hoy día el Tribunal Supremo, que cuestionan la existencia de esa parte sustantiva del debido proceso de ley. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, lo que pasa es que lo que dice, bueno, vida, libertad y propiedad es lo que era vida, libertad y propiedad cuando la enmienda se aprobó. Entonces, hay una definición de la vida, hay una definición de la libertad y hay una definición de la propiedad en el texto constitucional. Entonces, realmente lo que lo que se han planteado, los que defienden esa tesis, como tú mencionas, entre ellos el juez Thomas, que es el más coherente en ese camino dentro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aun cuando en ocasiones pareciera que sus decisiones tendrían consecuencias adversas contra él personalmente, y eso lo podemos comentar luego, sí. Insisten en que realmente lo que la enmienda 14 quiso hacer fue que los derechos reconocidos en las primeras 9 de las 10 originales se extendieran por fiat constitucional a los estados. Es decir, que no eran derechos que solamente se tenían frente al gobierno federal, sino que se tenían también frente a los estados. Incluso cuando uno lee el caso de juicio por jurado de Luisiana, recientemente aprobado, que exige que en los estados los casos penales sean por unanimidad, es porque está transponiendo la quinta y la sexta, la enmienda cuarta, quinta y sexta, a través de la enmienda 14 a los estados. Entonces, lo que dice, mire, es que las definiciones de vida, libertad y propiedad son las que están en las enmiendas originales. Lo que hace la enmienda 14 es hacerlo extensivo a todo el territorio de los Estados Unidos, no solamente como un límite del poder federal, sino también como un límite del poder de los estados, ¿verdad? Y por eso la enmienda 14 que se aprueba después de la guerra civil con ese sentido. Así que yo en esa línea, ¿verdad, Israel? Yo creo que es importante no solamente señalar las dos líneas de pensamiento, sino que hay una realidad, es que el gobierno federal no es un gobierno omnipotente. O sea, pertenecer a los Estados Unidos no quiere decir que uno está bajo la autoridad plena del gobierno federal. En el caso nuestro sí, porque estamos bajo la cláusula territorial de la Constitución, ¿verdad? Que le da autoridad plena al Congreso sobre los territorios. Pero ese no es el caso de los estados. Por eso es que hay una cláusula territorial distinta al control de los poderes delegados que hay en el artículo 1 de la Constitución. Dos cosas me gustaría resaltar, José, y es que para el beneficio de nuestro público, esta enmienda 14ª, junto con la enmienda 13 y la 15, son las llamadas enmiendas post-guerra civil en los Estados Unidos y que se aprueban como reacción a como una reacción a las leyes y acciones legales que tomaron los estados sureños, principalmente en contra de los negros recién libertos para mantenerlos en condición de insubordinación. O sea que en ese sentido también hay que enmarcar ese concepto de libertad, de propiedad y de vida. Tú nos traes el señalamiento de que el gobierno federal no es omnipotente y que en los estados hay unas competencias que son exclusivas de los estados. Y ahora que en Puerto Rico estamos discutiendo precisamente todo este asunto del estatus, que parece ser el tema de no terminarse nunca, quizás me gustaría, José, que le expliques un poco a nuestro público, si Puerto Rico se convirtiese en estado mañana, ¿verdad? El gobierno federal
seguiría teniendo sobre nuestros asuntos internos el mismo nivel de injerencia que tiene hoy? La contestación es no. Muy bien. La contestación es no. O sea, por eso es, ¿verdad? Y en el contexto del federalismo, por eso es que es importante entender también la diferencia entre el ELA y la libre asociación, porque la libre asociación es resultado de un acuerdo bilateral coordinado de reconocimiento y transferencias de poderes mutuas, ¿verdad? Como pasa con Guam, que tiene unos derechos y unos alcances que Puerto Rico no tiene, que han sido negociados, ¿verdad? Y que por eso es una opción descolonizante bajo la 1514-15 de Naciones Unidas, mientras que se ha determinado por virtud de las propias opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Sánchez Valle, Franklin Trust, todo lo que se ha resuelto sobre promesa, que nosotros no tenemos esa libertad en asuntos internos, y por eso es que se pudo aprobar promesa y cambiar todo el esquema de la autonomía fiscal que teníamos bajo la ley 600 y bajo la Constitución vigente. Muy bien. José, como resultado de este caso de Dobbs, mucha gente ha estado criticando al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, inclusive han cuestionado la legitimidad del mismo. Y me gustaría escuchar tu reacción, porque a mí me parece que muchos estos ataques cuestionando la legitimidad del tribunal, pues son una reacción ideológica, ¿verdad? A la decisión del momento. ¿Qué te parece a ti que está en cuestionamiento la legitimidad del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Mira, el tema de la legitimidad de un tribunal no puede depender del cuánto a uno le gustan o no sus decisiones. O sea, la legitimidad del ordenamiento jurídico no puede depender de cuánto nos gusta o no nos gusta ese ordenamiento en cuanto a su diseño, ¿verdad? Porque si no nos gusta, pues siempre tenemos maneras de cambiarlo. Para eso se enmienda la Constitución, para eso votamos en las elecciones, para eso, ¿verdad? Hay mecanismos formales de cambio. Pero a lo que me refiero con esto es que la legitimidad, pretender atacar la legitimidad del tribunal porque no nos gustan sus decisiones, es decir que Trump tenía razón en querer que el Congreso no reconociera el resultado de las elecciones, ¿no? O sea, de la misma manera, o sea, y fíjate que estoy utilizando ejemplos totalmente opuestos, ¿verdad? Los demócratas entienden que Trump violó la Constitución y el orden constitucional cuando pretendió utilizar su poder ejecutivo para revertir el derecho del pueblo manifestado en las elecciones, y al mismo tiempo plantear que el Congreso podía ser derrocado el 6 de enero del 2021. Pues que ahora el bando opuesto pretenda atacar la legitimidad del Tribunal Supremo cuando los jueces del Tribunal Supremo han sido nombrados y confirmados en el proceso constitucional reconocido, dispuesto y utilizado desde que los Estados Unidos son los Estados Unidos, pues es plantear la muerte del sistema republicano de gobierno, ¿verdad? Y por eso es que hay que tener cuidado con estas ideas del court mandering, ¿verdad? De vamos a ampliar el tribunal, que ya lo hemos vivido localmente, porque le atribuimos al tribunal comportamientos ideológicos. Eso no quiere decir que el tribunal no se comporte ideológicamente. Por supuesto que se comporta ideológicamente. Los jueces son seres humanos y uno no quisiera que se comportaran ideológicamente, pero sabemos, ¿verdad? Que
en los estudios críticos del derecho y en algunas ramas del derecho, eso es precisamente lo que se cuestiona, ¿no? La verdadera imparcialidad del sistema o la absoluta imparcialidad del sistema. ¿No? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, y por eso había uno de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no me acuerdo el nombre ahora, quizás tú cuando diga la frase lo recuerdes, pero había uno de los jueces de los Estados Unidos que solía decir, y lo voy a decir en inglés y lo traduzco, dice: "We are not the court of last resort because we are infallible. We are infallible because we are the court of last resort." ¿Verdad? Dice, no somos el último tribunal en la cadena porque seamos infalibles. Somos infalibles porque somos el último tribunal en la cadena. ¿Verdad? Y el sistema está diseñado así, o sea, alguien tiene que tener la última palabra. ¿verdad? Y en el ordenamiento jurídico alguien tiene que tener la última palabra, y en la interpretación constitucional alguien tiene que tener la última palabra. Y por diseño, Marbury versus Madison, principio del siglo XIX, el juez Marshall nos dijo, sí, y la última palabra la tiene el Tribunal Supremo. Y después que Marshall lo dijo, nadie enmendó la Constitución para decir que no era así. O sea, que nos guste o no nos guste el resultado, esa es la estructura constitucional. Entonces, ahora, bueno, pues cambiemos la estructura constitucional. Pues yo no tengo problema con eso, ¿verdad? Porque hay unos procesos legítimos que reconocen la participación del pueblo en la modificación de esa estructura, pero esa es la estructura, ¿verdad? Y eso es parte de la fundamentación del sistema, y el que aspira a participar de ese sistema tiene que entender que el sistema es así. Muy bien, y me parece, José, que has dado en el clavo con el asunto de lo peligroso que es el cuestionar la legitimidad de una de las ramas de gobierno de los Estados Unidos, precisamente porque no nos guste lo que resolvió. Sobre todo cuando lo que hizo el tribunal fue devolver, luego de la pausa, tenemos que ir a la pausa ya mismo, pero luego de la pausa podemos abundar más sobre esto. El tribunal lo que hizo fue devolver el asunto de la discusión del aborto y cuándo comienza la vida, cuándo se puede proteger la vida, al proceso político, al proceso donde más influencia tiene el ciudadano de a pie, porque es el que al final del camino va a votar por esos oficiales electos que van a aprobar las leyes. Bueno, tan es así que California está proponiendo que sea el pueblo mismo el que vote en referéndum constitucional. Así mismo. Y en Puerto Rico también hay ya una propuesta por allí dando vueltas sobre el mismo asunto. Pero vamos a la pausa y al regreso continuamos dialogando sobre este tema. No se retiren, que ya regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Saludos, bienvenidos nuevamente a este programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde estamos conversando hoy con el licenciado José Fronteras Genjo sobre el tema del caso de Dobbs que revocó a Roe versus Wade. Estamos precisamente dialogando sobre el alcance de la opinión y sobre cuestiones de federalismo en el gobierno de los Estados Unidos que llevaron a que esta decisión se tomara. José, hablábamos al terminar la primera parte del programa sobre el efecto que tiene el caso de Dobbs, de devolver al proceso político el tema del aborto, ¿verdad? Y me gustaría un poco que explicáramos mejor y analizáramos un poquito esto, porque he escuchado mucha gente diciendo quizás disparates, ¿verdad? En algunos, quizás personas mal informadas, que el Tribunal Supremo prohibió el aborto en los Estados Unidos. Y eso no fue lo que sucedió en el caso de Dobbs. No, exacto. El tribunal no prohíbe el aborto. El tribunal lo que está diciendo es que son los estados los que tienen la última palabra, como tú decías, ¿verdad? Y devuelve al proceso político de los estados esta determinación. Por lo tanto, el viernes, las leyes estatales que estuvieran vigentes sobre el tema del aborto están vigentes. Y aquellas leyes estatales que estaban vigentes pero suspendidas por la aplicación de Roe
y eso lo podemos explicar ya mismo, entraron en pleno vigor nuevamente. ¿Okay? ¿A qué me refiero con eso segundo? Bueno, déjame empezar con la primera, vamos con lo más sencillo. Hay estados que, haciendo uso de lo que disponía Roe y de lo que disponía Planned Parenthood versus Casey, habían establecido regulación estatal sobre el derecho al aborto dentro del concepto de viabilidad, similar a lo que pretendía o pretende el proyecto 693, porque el proyecto todavía está corriendo, ¿verdad?, por las cámaras legislativas. Eso quiere decir que esos estados, sus leyes que estaban en vigor, que no habían sido cuestionadas, que no habían sido declaradas inválidas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, esas leyes siguen en vigor, porque son leyes estatales, estaban en vigor. El gobierno federal, solamente hay una legislación federal sobre el tema del aborto, que es con un procedimiento específico de aborto que está prohibido a nivel de todos los Estados Unidos, y una ley que fue validada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos bajo los efectos de Roe versus Wade, y sigue en vigor. Lo segundo es que hay estados que tenían leyes prohibiendo el aborto o limitando el aborto mucho más allá o con restricciones más fuertes que las que permitían Roe y Planned Parenthood versus Casey, que nunca derogaron esas leyes, sencillamente que esas leyes entraron la aplicación de esas leyes entró en pausa con Roe y con Casey. Cuando digo que entró en pausa es que la determinación de inconstitucionalidad de una ley no borra una ley de los libros. Lo que establece es que mientras sean inconstitucionales no pueden ser puestas en vigor. Así que eran inconstitucionales bajo Roe o bajo Casey, dejaron de serlo bajo Dobbs versus Jackson, ¿verdad? Así que entraron automáticamente en vigor. En esa categoría hubo 13 estados que tenían legislación vigente, no en vigor, que entró en efecto el viernes, una vez Roe fue abolido. Esos 3 estados, pues el aborto está prohibido en este momento. Ahora, le toca a las legislaturas estatales reaccionar. ¿Cuál es el caso de Puerto Rico? Bueno, pues que en Puerto Rico en este momento hay 3 delitos en el Código Penal dispuestos en los artículos 98, 99 y 100 que están en vigor, que estaban en vigor antes de Dobbs, que eran válidos bajo Roe y bajo Casey, y que reconocen la libertad de abortar siempre que intervenga el juicio médico con un criterio terapéutico de necesidad de salud de la madre, y que si es así, pues ni el médico ni la madre podrán ser encontrados incursos en delito si no participa un médico un médico con licencia reconocido para practicar la medicina en Puerto Rico. Entonces hay una pena fija de cárcel de 3 años para el médico, para quien participe del proceso, y para la madre. Esos son los artículos 98, que es que dispone sobre el médico y cualquier otra persona que participe del proceso, y el artículo 99, que dispone sobre la madre abortante. Ahora, el artículo 100 tiene que ver con la persona que provoca la muerte o hace un acto violento contra la madre, y en el proceso de ese acto violento provoca grave daño al feto o la muerte del feto, en cuyo caso entonces hay una pena de 8 años cuando se le provoca grave daño al feto, o hay una pena de 15 años cuando se provoca la muerte del feto. Y por eso es que hemos visto casos donde se asesina a una mujer embarazada y se someten cargos no solamente por la muerte de la mujer embarazada, sino también por la muerte de la criatura, porque el artículo 100 dispone sobre ello. Muy bien, y que debemos hacer la salvedad, José, de que en ese, como está ahora mismo la codificación del Código Penal, al juicio clínico se le concede amplio margen y amplia deferencia. Oh, sí. Basta cualquier cosa que diga el médico, sí, para justificar el aborto. O sea que tal vez nuestro país tiene una de las legislaciones
sobre el aborto más liberales que existan en todas las jurisdicciones, en todas las jurisdicciones en los Estados Unidos. Y en este momento, si se aprobara el 693 es el proyecto de la senadora Joan Rodríguez Bebe, en este momento, si se aprobara el 693 nos devolvería al Estado de Derecho de Roe y de Casey. Exactamente. Nosotros habíamos hecho, ¿verdad? Un análisis jurídico de ese proyecto y coincidimos, ¿verdad? Tanto tú como otros colegas de la facultad y otros abogados que hemos consultado externamente, que el Estado de Derecho que codifica el proyecto 693 con la viabilidad a las 22 semanas, criterio irrestricto durante esas primeras 22 semanas sin que el Estado tenga nada que decir dentro de esas primeras 22 semanas y que solo con juicio médico a partir de la semana 22, eso es Roe y Casey tal y como estaban vigentes el viernes pasado. Con el 693, lo que a mí me estuvo curioso que el gobernador esta semana le dijera a la legislatura, bueno, saquen un proyecto para codificar Roe tal y como estaba el viernes. Bueno, pues fue el 693. Lamentablemente, un proyecto que pretendía ser un proyecto limitante, aunque sabemos que no tenía ninguna consecuencia práctica, porque Puerto Rico no se ha hecho ningún aborto después de la semana 22 y tampoco hay consecuencias jurídicas para el que lo violenta, porque no lo dice en ningún sitio, ni lo sujeta a los artículos 98 y 99 que acabo de mencionar. Por lo tanto, hay una prohibición sin pena. Pero el 693, de momento que pretendía o parecía ser un proyecto limitante, se convierte en uno de los proyectos más liberales de toda la jurisdicción americana porque devuelve el Estado de Derecho a lo que era Roe y Casey el viernes pasado. Y que si el gobernador está interesado en codificar el derecho al aborto, como ha dicho, lo que tendría es que darle paso, ¿verdad? En cabildear en la legislatura para que se... En la Cámara, porque ya el Senado lo aprobó. Que cabildear para que se apruebe en la Cámara de Representantes y firmarlo. Lo que pasa, Israel, es que los legisladores, y no quisiera pensar por qué razones, pero a ninguno les gusta la conclusión a la que llegamos. O sea, a los legisladores que se han estado oponiendo al 693 hasta ahora, el 693 nunca les va a parecer suficiente porque quisieran un derecho al aborto irrestricto, sin ninguna limitación. Y a los legisladores que han estado a favor del 693 no quieren escuchar, y no lo quisieron escuchar en el proceso porque se les dijo, aguanten, ya salió el borrador de la opinión, aunque ilegalmente, pero ya sabemos por dónde va el Tribunal Supremo. Si la intención real que ustedes tienen es de limitar el aborto, no lo van a lograr con este proyecto si el Tribunal Supremo resuelve como aparenta resolver. Entonces, ninguno de los bandos ha querido llegar a la conclusión y aceptar que en efecto el 693 lo que hace es mantener el estatus de Roe y de Casey tal y como existía cuando se aprobó la opinión de Dobbs versus Jackson. Y que ciertamente en este proceso, en este vaivén que se convierte en un asunto también de oportunismo político, ¿verdad? En gran sentido, pues no se mira de manera objetiva ese proyecto 693 como tú muy bien mencionas, y probablemente muera en el trámite legislativo y nada pasa y continuemos con el estatuto tal y como lo tenemos hoy día, con las prohibiciones del Código Penal solamente. O peor aún, que por el oportunismo político no se considere la verdadera voluntad de la mayoría del pueblo. De la misma manera podría pasar. Porque, o sea, no nos llamemos engaño, ¿verdad? Y de nuevo, pues, quizás esto no le va a gustar a alguna gente, pero la mayoría es silente, la mayoría no es ruidosa. Y en Puerto Rico hay mucho ruido sobre el aborto, pero el mucho ruido no quiere decir mayoría.
quiere decir eso, mucho ruido. Entonces, yo quisiera, ¿verdad? Pensar, y creo que es así, que si fuera a votación el tema de una enmienda constitucional o de un referéndum sobre una ley donde sea aborto, sí o no, probablemente la mayoría del país, y estoy casi seguro de que es así, la mayoría del país votaría que no. Y La mayoría del país votaría que no. Entonces hay un oportunismo político del ruido. Del ruido. Del ruido, no de apelar a las mayorías. Y José, que inclusive me he topado en estos días con las discusiones sobre el tema con muchas personas que me han dicho, mira, es que yo soy pro-choice, pero no implica que estoy a favor del aborto. Yo creo que la mujer es la que debe decidir, pero yo en mi carácter personal, inclusive muchas damas que me han dicho esto, yo en mi carácter personal jamás me provocaría, me sometería a un aborto. O sea que hay yo coincido contigo en que la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño está en contra del aborto y votarían para ciertamente limitar ese derecho. O sea, hay una propuesta creo que es el representante Luis Raúl Torres, de una consulta constitucional al respecto. ¿Nos podrías ilustrar qué es lo que Luis Raúl está proponiendo? Bueno, precisamente lo que acabamos de hablar, ¿verdad? De que se haga una votación para que se lleve a la Constitución una determinación clara de parte del pueblo de Puerto Rico sobre el derecho a la vida, sobre el derecho al aborto o el derecho al aborto por encima del derecho a la vida. Que sería una consulta con dos opciones, ¿verdad? Entiendo, ¿verdad? Por lo que se ha dicho y se ha explicado hasta ahora, que sería en esa dirección. Por lo que se ha explicado. Sí. Entonces, José, ya en los Estados Unidos ha habido casos ya a nivel estatal sobre leyes que entraron en vigor inmediatamente, pues que se revocó Roe, porque eran estas leyes que estaban en suspenso, o leyes que se aprobaron inmediatamente o se habían aprobado recientemente. ¿Por dónde va el pulso de esos litigios? Pues mira, Mississippi, que es la ley que da paso a Dobbs, era una ley de 15 semanas, de limitar el aborto a partir de la semana 15. Texas y Nebraska iban en la dirección de una limitación casi absoluta. Por el otro lado, California ya aprobó un referéndum constitucional. En California es bien común que haya referéndum constitucionales para ciertos temas de este tipo, y ya se aprobó un referéndum constitucional para celebrarse en noviembre de este año con respecto a incluir el derecho al aborto en su constitución. Hay otros estados, como te mencioné, había 13 estados que tenían leyes en suspenso y esas leyes entraron automáticamente en vigor. Hay otros estados que se han proclamado safe haven states, que bajo la cláusula de privilegios e inmunidades de la Constitución están diciendo, bueno, pues si yo les reconozco a mis ciudadanos el derecho al aborto, se lo voy a reconocer a los ciudadanos de otros estados, independientemente de lo que su estado de residencia disponga. Y si alguien quiere venir aquí a practicarse un aborto, bienvenido. Caso de Nueva York, por ejemplo, que lo ha dicho así. Y curiosamente, uno de los estados más conservadores en estos temas, que es Florida, pues no tiene opción, porque el derecho al aborto, lo mismo pasa en Florida que en Kentucky, el derecho al aborto ya había sido reconocido con rango constitucional estatal, independientemente de Roe versus Wade. Cosa que, independientemente de lo que hay mucha gente diciendo por ahí, no ha pasado en Puerto Rico. Hay una gente que le adscribe al caso de Pueblo versus Duarte Mendoza algo que expresamente el caso de Duarte dice que no dice, ¿verdad? Lamentablemente, pues hay gente que uno, cuando los escucha, bueno, no sé qué casos se leyeron, pero no se leyeron el mismo Duarte que nos leímos tú y yo, ¿verdad? Pero
pero hay estados, como menciono, Florida y Kentucky, donde ya el aborto ha tenido reconocimiento de rango constitucional interno y por lo tanto la legislatura del estado ahora no puede ir en contra de esos elementos sin cambiar la constitución estatal. En esos casos de esas personas que hacen esas manifestaciones, yo siempre quiero pensar que es que se leyeron el caso cuando tenían sueño. Y entonces el sueño les afectó el cómo entendieron lo que el caso dice. No, yo te digo, mira, hablando recientemente sobre el caso, y no es que Trías dice, sí, pero Trías escribe una opinión concurrente, no es la opinión mayoritaria, ¿verdad? Para que beneficio de la gente, ¿verdad? Que no todos los que nos escuchan son abogados, ¿verdad? Los jueces tienen distintas maneras de expresarse cuando un asunto viene al tribunal. A la opinión que refleja la mayoría del pensamiento del tribunal y el acuerdo del tribunal es a la que de ordinario le llamamos la opinión del tribunal, ¿verdad? Y es la opinión que tiene los votos de la mayoría de los jueces. Cuando los jueces están de acuerdo con la opinión en sus fundamentos y su resultado, emiten una expresión que es lo que se llama una opinión de conformidad. Cuando los jueces están de acuerdo con el resultado, pero no con todos sus fundamentos, emiten lo que se llama una opinión concurrente. Cuando los jueces no están de acuerdo ni con el fundamento ni con el resultado, emiten entonces una opinión disidente. Y algunos jueces pues son un poquito más creativos y concurren en parte y disienten en parte. La opinión en Puerto Rico sobre este tema es Pueblo versus Duarte Mendoza, una opinión que fue la opinión mayoritaria, la escribió el juez Martín, y el juez Martín expresamente dice que resuelve bajo lo que exige Roe versus Wade. Incluso en el footnote 5, yo aprendí con mi profesor de Derecho Constitucional que los footnotes se leen. En el footnote 5, en la nota al cárcel número 5, expresamente el juez Martín dice que la Constitución de Puerto Rico no exige un reconocimiento al derecho del aborto más amplio que el que exija la Constitución Federal. Expresamente lo dice. Y eso es lo que motiva la concurrente de Trías. Trías dice expresamente: escribo esta opinión porque la mayoría no considera las implicaciones y consecuencias de la Constitución de Puerto Rico sobre este tema. Y él es el que discursiona entonces sobre el tema del derecho a la intimidad y la dignidad del ser humano en el artículo 2 de la Constitución referido a las mujeres y al tema del aborto. Así que decir que Duarte eleva a rango constitucional bajo el derecho a la intimidad de la Constitución de Puerto Rico el aborto es un error jurídico porque Duarte expresamente dice que no lo hace. Expresamente lo dice. Y esa es la crítica de la opinión concurrente del juez Trías. Así que tendría que pasar que haya un proyecto legislativo y que ese proyecto legislativo se cuestione en nuestro Tribunal Supremo bajo un caso concreto y que el tribunal entonces decida extender Duarte en la línea que lo dijo el juez, en la línea que lo planteó el juez Trías, o sostener Duarte en la línea en que lo planteó el juez Martín, ¿verdad? Pero eso, cuando llegue al tribunal, pues ya veremos por dónde el tribunal resuelve. Eso será en su momento. José, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Esto es un tema interesantísimo, sobre el que queda todavía mucho que decir y sobre el que aquellos que como tú y como yo creemos en la vida y en proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural de la misma, pues tenemos todavía que estar vigilantes y estar activos, ¿verdad? Porque en los próximos meses, los próximos años, será un tema que continuará en la discusión pública. Así mismo es. Nada, te agradezco, José, el que hayas estado aquí con nosotros y esta excelente discusión del tema que
sé que debe haber sido muy ilustrativa para nuestro público, así que gracias por sacar de tu apretada agenda para estar con nosotros. Y sin más, tengo que despedir el programa. Nos vemos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad a esta misma hora por Católica Radio. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.